Luego de que el Senado de la República aprobara en su totalidad el proyecto de reforma tributaria, la oposición anunció que tomará acciones legales en contra de la iniciativa, pues la considera perjudicial para la economía del país. La oposición presentará una demanda ante la Corte Constitucional para tumbar esta ley de reforma tributaria tan pronto sea sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Antes de iniciar el debate en el que el Senado de la República, pese a las advertencias, aprobó en su totalidad el proyecto de reforma tributaria, el senador David Luna del partido Cambio Radical le dijo unas cuantas verdades al ministro de Hacienda Ocampo. Lo primero que le dijo es que esta reforma debía de ser discutida artículo por artículo y sin afán, cosa que nunca sucedió, pues fue aprobada en bloques y a pupitrazo. También advirtió el senador que esta reforma afectará al país en el empleo y el desarrollo. Luego el senador Luna acusó al gobierno de no ser austero y por el contrario dijo que el gobierno se había dedicado a derrochar en burocracia. También le dijo al ministro que así se riera de lo que estaba diciendo, iba a dejar a este país quebrado, pues recordemos que el ministro Campo ya va de salida a dictar clases en importantes universidades y nos dejará el año que viene en una grave crisis económica, política y social. Escuchemos las graves denuncias del senador Luna. Del afán no queda sino el cansancio. Entiendo perfectamente que en el gobierno hay interés en sacar esta reforma a pupitrazo, pero discutir y sobre todo expresar los diferentes argumentos siempre será posible para mejorar y sobre todo para tomar las mejores decisiones. En segundo lugar, si no se quiso aplazar la discusión para entrar en materia de los cientos de artículos que tiene esta reforma, donde inclusive hay muchísimos que el gobierno ni siquiera ha podido explicar, sí solicito que se permita que la discusión se haga artículo por artículo. Acá no debe haber afán, acá tenemos los días suficientes, sabemos que hay un mundial de fútbol atravesado, pero no por esa razón podemos tomar determinaciones y decisiones a la ligera en un tema que tiene que ver con el sustento de todos los colombianos. Lo primero que quiero señalar es que esta reforma no hace ni un esfuerzo en materia de austeridad. Es una reforma donde el gobierno, sabiendo perfectamente las gravísimas dificultades económicas que se tienen en este momento, lo que está haciendo es lo contrario a lo que se recomendaría, creando nueva institucionalidad, creando nueva burocracia y obviamente aumentando los gastos de funcionamiento del Estado. Eso no es responsable y adicionalmente a ello no se le está contando a la ciudadanía que esos planes existen y que van a causar obviamente un grave daño. En segundo lugar, esta es una reforma que no hace un esfuerzo para combatir el contrabando y para combatir la evasión. Esas dos actividades perfectamente podrían generar un recaudo de 8 billones de pesos al año, lo que le permitiría al Estado tener mayores recursos, pero sobre todo a quienes le vienen haciendo conejo a Colombia durante tanto tiempo, pues de una vez por todas, que sientan que se tienen que meter en cintura. Los que pagan impuestos en Colombia siempre son los mismos y nadie dice nada, nadie hace marchas, nadie se opone a que los que están evadiendo durante tanto tiempo lo puedan seguir haciendo. Y en ese sentido, el esfuerzo que se hace en materia de lucha contra el contrabando y lucha contra la evasión es nulo. Y al señor ministro de Hacienda no le ha interesado asumir esa posición como propia. Le haría un gran favor al Estado colombiano en lograrlo. En tercer lugar, presidente, el empleo. La reforma tributaria afecta directamente al empleo. El empleo es la mejor política social que un Estado puede desarrollar y por esa razón estamos advirtiendo desde el Partido Cambio Radical que de la mano de la crisis económica internacional el empleo se va a ver severamente afectado el próximo año, pero no el empleo de los ricos, sino el empleo de la pequeña empresa, de la que tiene 3, 4, 5 empleados que seguramente van a tener que ser despedidos, porque es esa pequeña empresa
la que genera de alguna otra manera mayor tributación en estos momentos. En cuarto lugar, presidente, pareciera que al gobierno no le gustara, pareciera que el gobierno tuviera de alguna otra manera una reacción negativa con los cientos de miles de jóvenes que pueden progresar, que quieren dejar de ser empleados, que quieren tener su propia empresa y que de alguna otra manera, en la medida que van creciendo poco a poco, lo que hacen con esta reforma es ahogarlos. La fuga de cerebros que va a haber en Colombia a causa de esta reforma va a ser monumental y de alguna otra manera hoy los estados que tienen posibilidad de crecer, lo tienen es gracias a muchos de sus ciudadanos que están generando opiniones y opciones para generar mejor empleo. Y por último, presidente, Cambio Radical ha sido coherente y consistente. No vamos a votar esta reforma tributaria, la vamos a votar negativamente. ¿Por qué razón? Porque estamos absolutamente convencidos que lo que se está planteando genera un daño. Pero lo más complicado, porque fuimos proactivos durante 1, 2, 3, 4 veces y lamentablemente el señor ministro de Hacienda hizo oídos sordos como los está haciendo en este momento. Vale la pena tener presente, señor ministro, que todos destacamos su condición de tecnócrata, que todos destacamos su condición de buen colombiano, pero yo creo que usted no es ni el Salvador ni el Mesías que viene diciéndole es los medios de comunicación. Usted sí ha cumplido una labor importante de corregir a sus compañeros de gabinete, pero usted, así se ría, no ha cumplido otra, que es de oír a quienes pensamos distinto a usted. Del disenso se construye el consenso. Usted termina de... Un minuto más, con mucho gusto, senador David Luna, para la voz de oposición a la reforma. Usted, terminada esta reforma tributaria, empacará sus maletas y reanudará su labor académica. Eso está bien, pero ¿quién va a enfrentar la crisis el próximo año que vamos a vivir cuando la economía crezca al 0, al 1 o decrezca? En ese sentido, hay una figura, ministro, que no sé si usted la aplicó durante el gobierno en el cual trabajó anteriormente, que se llama responsabilidad política. Los políticos, y usted además de ser tecnócrata, es un político, tienen una responsabilidad que asumir por sus hechos y por sus actos. Usted es, junto con el director de la DIAN, el único responsable de la grave situación económica y de desempleo que se va a presentar el próximo año. Con mucho gusto, senador David Luna.